Hablamos de los miedos de los adolescentes, pero también hay que hablar de los miedos de los papás. Esos papás que hoy acompañan estas generaciones son papás que vivieron esa frustración, que probablemente empezaron una carrera, no les gustó, empezaron otra carrera, no les gustó y encontraron una tercera carrera y se adaptaron o encontraron cierto gusto. Este capítulo lo llamamos ¿Qué pasa en la cabeza de un adolescente cuando debe escoger su carrera? ¿Qué pasa en la cabeza de un adolescente? Un nombre muy interesante y creo que va dirigido tanto a los adolescentes como a los padres, porque al final el mensaje que vamos a entregarles a esas dos generaciones es que se acompañen mutuamente en el proceso. No es fácil, pero tampoco es imposible si cuentas con las herramientas necesarias para tomar esa decisión y sobre todo para disfrutar ese proceso de tomar la decisión. ¿Cuál es la diferencia entre mujeres y hombres? Yo no quisiera decir que hay una diferencia marcada, pero sí en la mayoría de mis consultantes hombres, a los chicos se les dificulta más hablar de las emociones, de sus sentimientos y de identificar qué es lo que sienten puntualmente. Y la mayoría de veces lo asocian es al miedo. ¿Sí? Probablemente las chicas, mujeres, expresan un poco más sus sentimientos y tienen más definidas cuáles son esas emociones que tienen y es, tengo de pronto incertidumbre, lo han mencionado, estoy confundida, tengo miedo, sí, y tengo una preocupación por si lo que voy a estudiar es o no es lo que me gusta. En cambio, el discurso de los hombres es tengo miedo. En algunos escenarios las mujeres sí afloran esos sentimientos y lloran. En cambio con los adolescentes, con los chicos, se controlan un poco más. Tal vez sacar su emoción y representarla o dejarla ver en llanto o en un silencio no es tan fácil para ellos. ¿Cuál es el papel de los papás y el colegio? ¿Cómo lo ves? El papel del colegio yo creo que es fundamental. Desde hace muchas décadas, los colegios tienen dentro de su desarrollo académico un espacio de orientación vocacional. Digo desafortunadamente que es masivo porque es así, porque no te concentras en una persona y en una historia de vida, porque es muy difícil. Tienes 40, 50 estudiantes por curso, entonces la intervención del colegio tiene una muy buena voluntad y es abrirles la oportunidad de que vayan e investiguen y que vayan y hagan un proceso más juicioso. Algunos papás toman la decisión de acompañar esos procesos y yo preferiría en algún momento poder decir, hoy en día la mayoría de los papás toman la decisión de acompañar ese proceso y creo que el regalo que traduce amor hacia sus hijos es poder buscar estas herramientas en un proceso de orientación vocacional personalizado y a la medida. Y sobre todo que los papás entren en un modo de escucha activa y abiertos a escenarios emocionales, en donde no necesitan tener conocimientos técnicos para abordar las emociones de sus hijos, sino simplemente el sentir ese amor y ese compromiso genuino por acompañarlos y ese apoyo. Total. Entonces creo que hacer que esos espacios se construyan de manera genuina y orgánica es fundamental y poderlos guiar con preguntas muy sencillas como ¿qué disfrutas en el hoy? ¿Qué puedes proyectar hacia el futuro? ¿En qué escenarios te sientes seguros? O sencillamente abrir una conversación diciéndole a su adolescente o a los adolescentes que tienen en casa es te quiero contar mi historia. Eso es poderoso. Y eso es valiosísimo porque vas a poder permitirle a tu hijo abrirle un mundo de guía y de confianza porque va a sentir que tú también lo viviste y que no es el único, ni el primero ni el último que está viviendo esta incertidumbre y esta marejada de dudas en la que se encuentra. ¿Cuáles son las preguntas que más comúnmente se hacen los estudiantes, los jóvenes en este momento de la vida? Hay preguntas, digamos, que están enfocadas en si lo que van a estudiar les va a gustar. Piensan a veces mucho en el futuro. Si eso que van a estudiar cumple las expectativas de sus círculos más cercanos. Si eso que van a estudiar les va a dar plata. Claro, la pregunta de la plata, ¿no? La pregunta de si eso me va a dar una estabilidad material es recurrente y
¿Qué pasa si me equivoco? Es una de las preguntas y al final están muy encaminadas a esos temores o a esos miedos de fracasar o de no cumplir expectativas de ciertos entornos en los que se mueven. ¿Tú sientes que las expectativas vienen de, entonces, sociales, familiares, me imagino, Sí, de pares también sí. y de redes sociales? Yo las colocaría en dos grandes grupos que son las sociales y las familiares. Podemos hablar de mi generación y tal vez de la generación de mis hermanos que están entre los 40, 45. Las expectativas de la familia en esos momentos era que los hijos estudiaran, llegaran a una universidad y pudieran culminar una carrera en lo posible muy alineada a lo que personas de la familia también estudiaran. Entonces, carreras que dieran plata. Claro. Carreras que tuvieran una posición dentro de la sociedad que les permitiera tener un estatus. Esas eran las expectativas, más o menos en esa época. Y hoy, acercándome más a los papás cuando vienen a consulta, las expectativas han cambiado. Están más enfocados en quiero que mi hijo estudie lo que le guste, lo que lo haga feliz. Claro, son los nuevos papás de una generación de personas que no tuvieron ese acompañamiento. De papás frustrados. De papás frustrados, sí. De adultos, como tú lo dices, que se frustraron estudiando algo que de pronto no les gustó y hoy en día trabajan en ello, pero con otras herramientas se adaptaron. Hoy ellos lo que buscan para sus hijos es que tal vez no cometan esos errores por desconocimiento, por falta de acompañamiento, y que realmente lo hagan de manera autónoma, confiada y respaldados por los padres. Esas son las expectativas de la mayoría de los papás. Y pasa mucho porque hablamos de los miedos de los adolescentes, pero también hay que hablar de los miedos de los papás. Okay. Esos papás que hoy acompañan estas generaciones son papás que vivieron esa frustración, que probablemente empezaron una carrera, no les gustó, empezaron otra carrera, no les gustó y encontraron una tercera carrera y se adaptaron o encontraron cierto gusto, pero no son 100% felices y no están 100% seguros de la decisión que tomaron en su momento. No quieren que esa historia se repita con sus hijos. Y está bien. Lo que de pronto hay que cuidar en esa autopercepción de los padres es que esos miedos y esas inseguridades no se las transmitas a tu hijo, sino que las acompañes. Entonces, las expectativas están más enfocadas en voy a respaldar a mi hijo en la decisión que tome, pero le voy a entregar herramientas que a mí no me entregaron y quiero que las tenga para que tome mejores decisiones. Y el segundo grupo de expectativas yo lo enfoco más hacia lo social y ahí yo puedo enmarcar a el entorno social, a sus amigos, a su familia extensa que son sus primos, sus tíos y a las redes sociales. Y aquí toco dos puntos muy importantes porque cuando estábamos reflexionando sobre esa pregunta, ese grupo de expectativas lo asocié a una amenaza sutil, pero de alto impacto para los adolescentes y en general para la sociedad. Me enfoqué en esas expectativas que los adolescentes hoy en día ven en redes sociales. Primero, un proceso de llegar al resultado muy mediático y no es real. Todo resultado tiene un proceso y ese proceso requiere de tiempo, requiere de caerte, levantarte y volver a empezar o continuar, de conocerte, de sentir frustración, de sentir alegría por pequeñas victorias y los adolescentes no se están acercando a esos procesos y no los están viviendo. Quieren llegar al resultado muy rápido. Y dos, la percepción del éxito. Creo que hoy en día la percepción del éxito solo se está marcando en algo muy básico y muy primario, que es lo material. Entonces en redes sociales tú ves personas muy jóvenes con riqueza o con cosas materiales muy llamativas de la noche a la mañana. Y no es tan real, pero eso es lo que se les promueve y lo que se les vende hoy a los adolescentes. Entonces, cuando tienes que entrar en un proceso de estudiar 5 años, una carrera, si estudiamos medicina son un poco más de años. Y esfuerzo, Exactamente. Como no se ve el proceso, entonces entras a vivir ese proceso y te frustras. Dices, ¿cómo así? Tengo que esperar 5 años para empezar a ser exitoso. No necesariamente tienes que esperar 5 años, porque una de las preguntas exactas que hacen algunos chicos es, si yo estudio y trabajo, ¿me funciona? Sí, claro. Hay carreras, hay universidades que te permiten esto.
pero depende mucho de tu propósito de vida y del enfoque de vida que tú le estés dando. Entonces creo que esos serían los dos grandes grupos y cómo en positivo la familia puede aportar y cómo las expectativas sociales las podemos traer al escenario para que los adolescentes empiecen a interiorizar que todo resultado, bueno o no tan bueno, tiene un proceso y hay que vivirlo. Total. Y que disfruten ese proceso, no el resultado únicamente. Un error que un papá pueda cometer. Errores que los papás pueden cometer o que las personas que están acompañando ese proceso pueden cometer, controlar el proceso de tomar la decisión, y eso lo hacen la mayoría de los papás porque el control es el lenguaje de los padres del amor. Controlan porque no quieren que sus hijos fracasen, controlan el entorno de tomar la decisión porque no quieren que sus hijos fallen en ese proceso, en ese camino, controlan porque proyectan sus miedos. Entonces, uno de los errores más recurrentes es no permitirlos ser autónomos en el proceso, ¿sí? No permitirlos ser ellos en el proceso. Oye, nunca, perdón, voy a devolverme algo que me acaba de volar la cabeza y fue, claro, sí, a mí me gusta mucho lo de los lenguajes del amor y uno siempre lo piensa en lenguajes del amor de la pareja, ¿sabes? Como parejas o amigos, por mucho, pero más que todo parejas. Y nunca había pensado en el lenguaje del amor de los papás. Y claro, el control es como una forma del papá de decir, yo estoy contigo todo el tiempo, pero también te estoy, de alguna manera, sin quererlo, lo está controlando. Lo estás controlando, queriéndolo, porque los papás son conscientes de mi hijo está bajo mi cargo, es un menor de edad, yo controlo su vida. Gracias. Yo controlo su proceso, yo controlo su camino, sí, hasta cierto punto, porque la adolescencia es ese momento en el que los chicos están construyendo sus herramientas para ser autónomos en el futuro. Si tú desde este momento no le permites soltarle la cuerda un poco y que enfrente que tenga unos acercamientos al mundo de la adultez a través de estas decisiones, siempre vas a tener un hijo muy pegado a ti, muy tal vez temeroso de tomar decisiones, digamos que con cierta evaluación y mitigación de riesgos. Okay. No se lo vas a permitir. Creo que es válido cierto nivel de control porque es la traducción del amor que tienen los padres hacia sus hijos. Si eso no existiese dentro del proceso, pues los chicos no se sentirían acompañados y protegidos de alguna forma. Claro, o sea, todos los extremos son malos, o los acompañas y eso ya es como me controlas, o si los dejas sueltas mucho para que tomen decisiones también puede sentirse abandonados y aumentar esos niveles de ansiedad que tienen claro. los adolescentes. ¿Y qué otros errores hay? Hacer ese tipo de comentarios que no son expectativas, pero implícitamente llevan una expectativa. Claro. De yo veo que eres bueno en esto, entonces podrías estudiar este tipo de carreras con desconocimiento, porque uno de los ejercicios que yo promuevo mucho en las sesiones es hagamos investigación de las carreras que te llaman la atención y no solo mirar las materias, sino ir un poco más allá. ¿Qué tipo de cargos puede ocupar? ¿Qué tipo de funciones desempeñan esos cargos? Porque la realidad del ámbito académico es muy diferente al ámbito laboral. Entonces hay que aterrizar un poco también esas expectativas y decirles a los papás que más allá de sugerirles unas carreras, es sugerirles actividades que los acerquen a esos contextos, tanto académicos como laborales. El error también recurrente es proyectar esos miedos y esas ausencias que tuvieron los papás en su proceso, porque pueden pensar que sus hijos van a cometer los mismos errores. Y es no proyectarse. Siento que los papás tienen muchos miedos. Como que el diario vivir de un papá es como miedo de, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que...? Ese es el mayor miedo. Yo estoy haciendo bien mi rol de papá y siempre lo vas a hacer bien. Así cometas errores. El hecho de que exista un error en tu historia no quiere decir que lo hiciste mal. Quiere decir que te arriesgaste y lo hiciste. Okay. El resultado no califica si el proceso estuvo mal hecho o no estuvo mal hecho. Eso se aplica para todo, papás, familia, vida, noviazgo, relaciones, todo. Que sí puede ser un indicio de que lo estás haciendo mal, que en tu mente digas, quiero hacerlo y no lo hagas. Okay. Quiero hacerlo y no lo hagas. No te atrevas a hacer para saber si vas a errar o vas a acertar. Yo creo que es siempre dar un paso y dar un paso con conciencia, no como adolescentes,
que de pronto no piensan mucho en las consecuencias y eso es una gran cualidad de los adolescentes que no deberíamos perder, pero sí con esa responsabilidad o esa rigurosidad del adulto. Claro, oye, qué interesante. A veces uno dice, no, los adolescentes sí, pues hay cosas que uno también debería aprender. Así como tienes que aprenderle cosas a los niños, también deberías aprender cosas a los adolescentes. Bueno, y ya para comenzar a cerrar, ¿qué pasa? ¿Qué suele pasarle emocionalmente a un adolescente como cuando está tomando esta decisión? Que es como las... Eh, Creo que lo hablamos al principio y es que la etapa de la adolescencia, en la etapa de la adolescencia se siente mucho más. O sea, una tusa normal se siente 10, 100 veces más fuerte. Por darte un ejemplo, entonces todas sus emociones están muy elevadas, están en niveles de mucha sensibilidad, entonces sentir el miedo por qué voy a estudiar no lo sienten en una proporción básica o mínima, sino es exagerada. Entonces, eso los puede bloquear o los puede frenar a seguir accionando, ¿sí? Todos los sentimientos van a estar muy exacerbados. Sus pensamientos van a ser recurrentes. Hay que ayudarlos a tener quietud y a tener espacios de desconexión y de no sobresaturarlos del proceso. ¿Sí? Entonces nos tocó cambiar de lugar. Está el proceso. Bueno, para cerrar, cuéntanos qué consejos le das a tus papás. Bueno, yo qué consejo le daría a los papás: busquen espacios donde les puedan dar ese acompañamiento emocional con conversaciones muy genuinas, en donde los adolescentes se sientan seguros de expresar, que sean más de escucha que conversación, en donde no se sientan juzgados, creería yo que es lo más importante, porque ellos hoy no están buscando respuestas concretas ni certezas, están buscando orientación y alguien que los acompañe. Los adolescentes funcionan mejor en esos escenarios de comunicación cuando se sienten reconocidos, validados y amados por sus seres más cercanos, que son los que les brindan esa seguridad. Adicional a esto, creo que es importante que indaguen sobre esos espacios que les estaba mencionando de orientación vocacional personalizada y a la medida de sus hijos, y les regalen ese espacio como muestra de su amor, bajándole un poquito más el control al proceso de sus hijos. Y a los adolescentes, siéntanse seguros de buscar a sus papás para que puedan con ellos encontrar esos momentos ideales de aclarar dudas, de contarles qué quieren hacer, si quieren visitar universidades, si quieren visitar un profesional que les permita o les habilite esos espacios. Siéntanse cómodos y seguros de buscar a sus no sé, padres, cuidadores que les permitan sentirse seguros de ese proceso. Creo que ese sería el consejo. A mí algo que me pareció súper interesante, esto que estás haciendo básicamente es una conversación honesta. Sí. Entonces lo que yo te iba a proponer y lo que me parece que chévere es también dejarles preguntas a los papás que nos estén escuchando, dense la oportunidad de tener una noche de hablar con sus hijos, no sé, compren comida, compren pizza, cocinen, y hagan 5 preguntas, bueno, hagan unas... ¿Cuántas preguntas crees que podamos poner? Yo creo que con el hecho de tener la iniciativa de generar ese espacio en donde su hijo se sienta cómodo y una sola pregunta abre la conversación, escoger bien la pregunta, lo que podemos hacer es, me gusta esa dinámica, es dejarles opciones de preguntas. Para que hagan. Para que puedan guiar ese espacio de conversación. Me gusta. Entonces les voy a dejar acá, les voy a dejar en los captions, tómenle un pantallazo y pues nada, una noche, cuando ustedes quieran, háganle estas preguntas a sus hijos, elijan cuál empezar o si quieren hacer todas, pero siento que pues tú me mostraste unas preguntas que me parecieron súper interesantes, que pueden ser perfectas para iniciar una excelente conversación con los hijos. De acuerdo. ¿Listo? Me parece un muy buen ejercicio. A ti te quiero agradecer primero por el espacio, porque creo que fue una conversación que te ayudó a ti, me ayudó a mí y creo que estamos ayudando a muchos papás y a muchos adolescentes a que este momento de vida no lo tengan como un tabú ni como un temor, sino como un proceso que deben disfrutar y que es muy valioso para ese propósito de vida. Reconozco mucho la labor que estás haciendo, me gustó, conecté desde el primer momento contigo y de verdad
apoyo ese tipo de cuentas y de contenidos que son muy valiosos para todas las generaciones. Muchísimas gracias a ti también por la labor que estás haciendo. Muchas gracias. Pues gracias tú también por apoyarme en este proyecto que hasta ahora está iniciando. Gracias por haberme escrito. No, porque estuvo muy chévere. Siento que aprendí un montón y espero que todas las personas que nos estén viendo, que ojalá este video llegue a muchísimas papás que lo necesiten, les sirva mucho. Claro que sí, gracias. Entonces, y si tienen preguntas, déjenlas en comentarios que Aleja las responde. Creo que sí. Ahí la pongo, responde. Pero no, muchas gracias y Ben, muchas gracias por haber participado. ¿No? ¿Listo? Chao. Listo.